Hola mis amores, pues hay demasiadas personas que me han preguntado sobre este tema y por eso voy a hacer este video para que ya les quede grabado toda la información. Quiero decirles que este video es basado en mi información personal, en lo que yo viví, en lo que ha vivido mi familia, y lo voy a dividir en dos partes. Pues, ¿cómo puedes conseguir una visa para viajar a México? Existen varias formas y varias posibilidades que tú tienes. Bueno mi gente, es muy fácil tener acceso a esta información y le voy a dejar el enlace en la cajita de descripción del video para que puedan acceder a esta página. Esta es la página donde está toda la información sobre las visas de la Embajada de México en Cuba. Y aquí es donde vamos a estar revisando y les voy a estar explicando un poquito sobre los tipos de visa que existen. El primer tipo de visa que existe son las visas sin permiso del INM. ¿Qué es el INM? El INM es el Instituto Nacional de Migración y estas son las visas que no tienen el permiso del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué significa tener un permiso del Instituto Nacional de Migración? Las personas que tienen un permiso del Instituto Nacional de Migración son los casos en los que el trámite de solicitud lo inició su familiar o la persona que lo va a emplear allá en México, o sea que iniciaron el trámite desde México ante el Instituto Nacional de Migración, y en esos casos el Instituto Nacional de Migración resuelve el caso desde allá, le da un veredicto final, ya sea la aprobación o la negación del caso, y en el caso de estar aprobado le brinda a la persona que inició el trámite desde allá un número que se llama número único de trámite, con el que usted debe presentarse a su entrevista consular en Cuba. Ahora, ya que estamos hablando sobre las visas mediante el permiso del Instituto Nacional de Migración, vamos a comenzar por ese tipo de visas. Lo primero que les quiero decir es que los primeros requisitos siempre te dicen los documentos que debes presentar, y estos primeros documentos siempre son generales para todos los tipos de visa. Así que los voy a explicar esta primera vez nada más. El primer documento que usted debe presentar es la impresión del comprobante de la cita agendada, previa, gratuita y exclusivamente en este sitio. Les voy a dejar también el enlace en la descripción del video de donde pueden agendar su cita. Es importante que sepan que su cita es gratuita. Usted puede agendar su cita gratuitamente. Ahora, lo que pasa es que cada vez se ha hecho más difícil agendar este tipo de cita para la Embajada de México en Cuba, y por eso las personas han tenido que acudir a vías no legales para adquirir su cita, pero en realidad la cita es gratuita y yo he tenido la oportunidad de sacar unas 2 o 3 citas de forma gratuita. Es muy difícil, pero se puede lograr en ocasiones. Una vez que usted tiene su cita, debe imprimir ese comprobante de su cita porque lo debe presentar el día de su entrevista consular. También debe presentar una planilla que debe ser llenada por ambos lados con una fotografía de usted, y esa planilla también la puede descargar en línea. También le voy a dejar el enlace en la descripción del video. Debe presentar además una fotografía reciente con máximo 2 meses de antigüedad donde esté su rostro visible y sin espejuelos, a color, y aquí están los tamaños. Sería de 32 milímetros por 26 milímetros y máximo de 39 milímetros por 31 milímetros con fondo blanco y de frente. Aquí dejan bien claro que las solicitudes con otro tipo o tamaño de fotografía no serán admitidas. También debe presentar usted su pasaporte vigente y copia de la página principal de su pasaporte, el que tiene la fotico y los datos personales, y las páginas que contengan todas las visas que usted ha tenido y los cuños. Ahora, estos son los generales que se debe presentar para todos los tipos de visa en su entrevista consular. Entonces, para este tipo de visa específico, que son las visas con permiso del Instituto Nacional de Migración, usted, además de todos esos documentos, también debe presentar, muy importante, la copia del oficio de internación del Instituto Nacional de Migración con su número único de trámite. Esta información se la da el Instituto Nacional de Migración a la persona que presenta el trámite desde México, y esa persona se la debe mandar a usted porque usted debe presentar eso en su entrevista consular. Y además debe presentar el original y copia de cualquier documento que le sirva para apoyar su solicitud en su entrevista consular. Estos documentos, por ejemplo, pueden ser, en el caso de que sea familiar, su certificado de nacimiento, su certificado de matrimonio, todo lo que comprueba, y personas que llevan fotos, todo lo que compruebe que usted tiene ese lazo consanguíneo con esa persona. Y en el caso de que sea una empresa o alguna persona que lo está contratando, debe presentar documentos que comprueben, me imagino que el contrato que usted firmó con esa empresa, con esa persona, entre otros documentos que puedan ayudarlo a comprobar que eso es real. Aquí en la misma página ahora estoy viendo que le ponen algunos ejemplos, como ya les comentaba, el título y certificado de estudio, preferiblemente legalizado en MRE.
esta es otra cosa que les quería comentar. Todos los documentos que usted presenta a su entrevista consular deben estar legalizados por el MINREX. Todos los documentos de Cuba que usted debe presentar en su entrevista consular. En este caso, por ejemplo, copia del oficio de internación con el número único de trámite, eso es algo que viene desde México, eso no tiene que estar legalizado, obviamente. Y el original y copia de cualquier documento, en este caso depende del documento. Por ejemplo, los títulos y certificados de estudio, certificados de registro civil, como matrimonio, nacimiento, etcétera, sí deben estar legalizados por el MINREX. Todos esos documentos deben estar legalizados por el MINREX para su entrevista consular. Ahora, la Embajada de México hace mucho tiempo ya que quitó el requisito de que debe estar apostillado en la Embajada de México para presentar ese documento en su entrevista consular. Los documentos son aceptados solamente con la legalización del MINREX. Ahora, si usted necesita ese documento para presentarlo en México en alguna institución, como el caso de los estudiantes, o para realizar ese trámite desde México y presentan el trámite de reclamación desde México, esos documentos que presentan sí necesitan estar apostillados en la embajada, en el consulado de México en Cuba. Esos documentos que usted va a presentar en México sí necesitan estar apostillados en la embajada. Todos los documentos que sean para presentar en México, apostillados en la embajada. Y todos los documentos que solamente usted necesite para presentar en su entrevista consular, no es necesario que esté apostillado por la embajada. Si usted lo quiere hacer, es decisión de usted, pero solamente debe estar legalizado por el MINREX. Ahora, aquí ponen como tercer ejemplo, obviamente, la copia de la tarjeta de residencia temporal o permanente de la persona que lo está reclamando desde México. Si usted va a presentarse a solicitar una visa mediante un permiso del Instituto Nacional de Migración, usted lo principal que debe presentar es la copia de su oficio de internación del Instituto Nacional de Migración con el número único de trámite y todos los documentos que puedan apoyar su solicitud de visa, como pues los títulos y certificados de estudio, si es de estudio, certificado de registro civil, si es un familiar, y la copia de la tarjeta de residencia temporal o permanente de la persona que lo está reclamando desde allá. Ahora, otra cosa importante, si usted solicitó una visa que le va a dar una residencia, usted ingresando a México, que le permite obtener una residencia, pues usted debe saber que tiene 30 días hábiles desde que usted entra al país para presentarse ante el Instituto Nacional de Migración y se le sea otorgada su tarjeta de residente. Ahora, mi experiencia con este tipo de visas mediante el permiso del INM. Experiencia que yo he visto, no fue mi caso, pero sí he visto de cerca estos casos. Fue el caso de mis padres, por ejemplo, y el caso de mi hermano cuando reclamó a mi papá. Este tipo de visas las personas los usan mucho en el caso de los familiares. El familiar pone el trámite desde México y ya la persona llega a la entrevista consular desde Cuba con su número único de trámite y sus documentos que le confirman que su caso fue aprobado desde México. Mi experiencia con esto es que es un mero formalismo cuando la persona se presenta a su entrevista consular, así que generalmente en muchos casos no hay de qué preocuparse porque si ya su caso está aprobado desde México es una muy buena noticia porque lo más probable es que su caso ya quede aprobado del todo y usted pueda viajar a México sin problema.